¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Si me escuchan, por favor? Sí, señor Marco Antonio, señor Jonathan. Sí, sí se la escucha, profe. Sí, excelente. Muy bien, chicos. Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, seguir revisando nuestra plataforma, seguir revisando los contenidos, tener los documentos, las pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de los avances científicos y culturales, ¿no? Que prácticamente se dieron en el siglo XX, ¿sí? Muy bien. Aquí nosotros podemos observar en estas imágenes, ¿no? Algunos cambios fundamentales que se dieron en este siglo. Hablamos directamente de la informática, de la computadora, hablamos directamente de los cambios en los autos, automóviles. Aquí podemos hablar un poquito de los medios de comunicación y sobre todo de las computadoras que poco a poco fueron dando paso al desarrollo también de los medios de comunicación, las redes sociales, el Internet en general, ¿no? Muy bien, avances y cambios en la ciencia y en la tecnología. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mariuxi Jiménez, por favor? ¿Estamos ahí? Ciencia y tecnología. Buenos días, Listen. Muy buenos días. Ciencia y tecnología. La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por el acelerado avance de la ciencia y la tecnología, así como por el desarrollo de sus aplicaciones masivas. Para los consumidores en general, el descubrimiento de la penicilina fue un hito importante en el desarrollo de medicinas innovadoras y de procedimientos quirúrgicos. Luego vinieron los trasplantes de órganos, que ahora son muy frecuentes. En el campo de la biología, el gran avance ha sido los estudios sobre el genoma humano. Desde algunas décadas se viene usando el ADN como instrumento de identificación de padres e hijos y como prueba en casos criminales. Los logros en transportes han sido notables. Con los aviones jet se logró cubrir distancias más largas en menos tiempo y se amplió el número de viajeros. Excelente, señorita 10. Muy bien. Es el siglo XX, ¿no? Excelente. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos palpar que en este siglo prácticamente se dieron grandes cambios, grandes descubrimientos, ¿no? Y uno de los descubrimientos más grandes fue la penicilina. ¿Cómo se llamaba el personaje que creó, sí, la penicilina? 10 en este momento. ¿Cuál fue? 10 en este momento. ¿Qué personaje creó o descubrió la penicilina? ¿Quién será? No se olvidará, por favor, podemos consultar también en el internet. Muy bien, ¿qué personaje será? Alexander Fleming. Alexander Fleming, muy bien, 10, que fue el personaje que prácticamente logró dar paso, ¿sí? A la creación de la penicilina, ¿no? Para tratar diferentes enfermedades. Aquí también podemos hablar que la medicina también fue innovadora, aparecieron fuertemente los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Dentro de medicina podemos también hablar lo que son trasplantes de órganos, que hoy en día son muy frecuentes, ¿no? Hablamos también del estudio del ADN. Por ejemplo, el ADN, ¿para qué generalmente lo estudiamos? ¿Para qué estudiamos el ADN? 10 en este momento.
¿Por qué será? ¿Sí? Bien, si bien es cierto, el ADN también nos sirve como instrumento de identificación, ¿no? De padres, de hijos y en los casos criminales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si encuentran un cuerpo, ¿sí? Buscan directamente huellas dactilares o directamente rastros de ADN, ¿sí? De la otra persona que tal vez lo asesinó, ¿no? Y eso también nos ayuda directamente a buscar a los culpables, ¿sí? También en el caso del ADN nos ayuda también a la identificación de padres e hijos, es decir, prácticamente a identificar lo que son, si una persona directamente tiene dudas, si una persona directamente quiere establecer o asegurarse de que el Señor sea su padre, ¿sí? O algún familiar en este caso, podemos determinarlo directamente mediante el estudio del ADN como tal, ¿no? Hablando directamente de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Y sobre todo hablando también sobre el genoma humano, ¿no? Aquí también podemos establecer que los cambios más importantes en el siglo XX también se dieron en las herramientas, ¿sí? De transporte, ¿no? Hablando directamente de la creación de los aviones jet para cubrir grandes distancias en menor tiempo, ¿no? Y obviamente, pues, equipando con más pasajeros. Aquí en estas imágenes podemos observar que dentro del siglo XX el instrumento de transporte más utilizado era el... ¿Qué instrumento de transporte es el que está aquí? Un tren. Un tren, muy bien. Aquí también podemos observar una imagen en donde prácticamente se destaca el estudio del ADN, ¿no? Y aquí también podemos observar la imagen en donde nos habla directamente de la creación de los instrumentos de comunicación, ¿no? Ahora, los avances científicos tecnológicos. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Jonathan Andrade, por favor. A ver, los avances tecnológicos se han dado prácticamente en todos los campos, pero en las comunicaciones han sido particularmente notables. La radio de transistores, de televisores y sus posibilidades de conexión mundial, el uso del fax y el teléfono celular han cambiado la vida de las personas y la sociedad. Nos hemos convertido en una nada global. El Internet la ha transformado en el curso de unas pocas décadas en un vehículo fundamental de acceso a la información. La realidad, sin embargo, va más allá de donde vivimos, una sociedad del conocimiento, en la que muchos valores, formas, trabajo y maneras de relacionarnos están constantes en cambio. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí directamente podemos establecer lo que son avances muy importantes dentro de los medios de comunicación, ¿no? Hablando directamente de la radio de transistores, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué instrumento de comunicación es más antiguo, la radio o la televisión? 10 en este momento, ¿cuál será? La radio. La radio, muy bien. Entonces, prácticamente la radio pues apareció, sí, dentro de sus inicios como un medio de comunicación dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y prácticamente las primeras formas de comunicación de la radio eran utilizados en clave Morse. Por ejemplo, este sonido de aquí, ¿lo escuchan por favor? ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Sí. Listo, muy bien. Prácticamente dentro de sus inicios lo hacían con la finalidad de enviar información. La clave Morse o Morse que se le conoce prácticamente enviaba lo que son sonidos para que los enemigos, hablando de la Primera Guerra Mundial, no logren identificar los mensajes como tal, ¿no? Y desde ahí parte la radio prácticamente como forma de comunicación, ¿no? Y después, finalmente, hablamos de la televisión,
No sé si se acuerdan en el tiempo de nuestros abuelitos cómo eran las televisiones. ¿Cómo eran las televisiones en tiempo de nuestros abuelitos? Blanco y negro. Blanco y negro, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué características más tenían las televisiones, señorita Mariuxi? Eran unas teles pequeñitas. Ya, muy bien. Eran bastante pequeñas y sumamente pesadas también, ¿no? Si recordamos un poquito, nosotros teníamos que cambiar la tele, en el caso con playos, ¿sí? Y que prácticamente fueron instrumentos bastante grandes, por decirlo así, en el tema de los aparatos, ¿no? Obviamente había modelos pequeñitos, pero sumamente pesados, ¿no? Sin embargo, podemos establecer que esto también fue modificándose. Por ejemplo, ¿la radio sigue vigente hasta el día de hoy? ¿Sí o no? Sí, Todavía, muy bien. La televisión. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso de la televisión, si antes nuestros abuelitos tenían lo que eran esos pequeños bloques o esos grandes bloques muy pesados, que teníamos que cambiar con playo, con, en este caso, con las antenas bastante grandes, prácticamente hoy en día tenemos televisiones que son paredes o son muros como tal, ¿no? ¿Qué características más tienen las televisiones de hoy en día? eran con esos tubos de colores antes. Ya, muy bien, tienen colores, excelente, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Ya, muy bien, ya vamos a hacer un pequeño trabajo entonces para acordarnos. Excelente. Muy bien, como nosotros podemos observar, hoy en día las televisiones son muy grandes, tenemos lo que son televisiones que tienen diferentes colores y además de ello, la mayoría de ellas prácticamente tienen acceso lo que son a las plataformas digitales. Es decir, la televisión ha tenido pues grandes cambios en nuestra sociedad y todavía pues la seguimos teniendo en nuestros hogares, ¿no? Y sobre todo la seguimos utilizando. También podemos hablar de la gran conexión mundial, en este caso, que logramos tener hoy en día. Por ejemplo, antes, para enviar un mensaje, no sé si recuerden un poquito en el tiempo de nuestros abuelitos, para enviar un mensaje de Quito a Guayaquil, hablando directamente de un ejemplo, ¿no? Y mandando un mensaje de aquí a mi mamá, esperar que el mensaje llegue, después directamente que la carta, que en su momento lo utilizábamos, regrese, ¿sí? Con la respuesta, en este caso, de negocios, de familiares, ¿no? Entonces, la situación de la comunicación era bastante difícil para aquel entonces. Si bien es cierto, con el desarrollo del fax, el desarrollo del teléfono celular, también ha cambiado la vida de las personas y de la sociedad en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo deseo ingresar o deseo directamente de entablar una conversación con mi familiar en Guayaquil, en Europa, en España, en África, en China, ¿sí? Prácticamente yo logro ingresar a las redes sociales utilizando directamente nuestro celular, ¿sí? Para poder contactarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de redes sociales tenemos hoy en día? Señorita Mariuxi, ¿qué tipo de redes sociales tenemos? ¿Sí estamos ahí, señorita Mariuxi? Sí, ¿no? Parece que se nos fue la señal. Sí, señorita No, Mariuxi. la escucha, ella se fue. Sí, la señorita parece que tuvo problemas en la conexión, ¿no? Muy bien, me ayuda el señor Jonathan, por favor. ¿Qué tipo de redes sociales tenemos el día de hoy? Está WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook, Telegram. Bastante. Muy bien, excelente. Entonces, miren,
tenemos una gran variedad, en este caso, de redes sociales, ¿no? Que cumplen con la misma finalidad de comunicarse, ¿no? Y hoy en día, pues, siguen en constante crecimiento las redes sociales, ¿no? También nos habla que a partir del desarrollo del celular, de la informática, de la computación, del uso del fax, prácticamente nos hemos convertido en una sociedad global, ¿no? En el caso del teléfono, no sé si se acuerdan cuál fue el primer celular o el modelo del primer celular que nosotros llegamos a tener. ¿Cuál? ¿Un raspayelo? Ya, muy bien, si nos Así acordamos yo le era un conozco. grande. ¿Qué modelos nomás existían? O el primer teléfono que nosotros llegamos a tener, ¿qué modelo era? Mm. Un Nokia, Un Nokia, excelente, muy bien. ¿Qué otros modelos existían? el Motorola, Motorola, muy bien. el LG, El el LG, Sony, excelente. El Sony, el Alcatel. Ya, muy bien. ¿Cuál más? El BlackBerry, no sé si recuerdan. El Huawei. Bueno, teníamos pues una gran variedad de teléfonos celulares, ¿no? Que eran sumamente grandes, sumamente fuertes y que en su momento también nos servía para realizar todas las actividades de nuestra labor, ¿no? Sin embargo, con el pasar del tiempo, los celulares también fueron cambiando. Hoy en día, ¿cómo son nuestros celulares? son más avanzados. Ya, son un poquito más avanzados. ¿Qué más? ¿Qué características más tienen a diferencia de los teléfonos del pasado? Son táctiles. Ya, es táctil, excelente, muy bien. ¿Qué más? El programa de software Ya, es muy diferente, excelente. ¿Qué más? ¿Qué Tiene lector de más? web. Excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso de los celulares, hoy en día son táctiles, son sumamente delgados, no pesan mucho, ¿sí? Y hablando también de el costo. Por ejemplo, ¿cuál es el teléfono más caro que tenemos en la actualidad? El Sí, iPhone me parece que es el iPhone 14 o 13. 14 14, muy bien. ¿En qué valor es ese celular? rodea los 1500. Miren, entonces, por ejemplo, $1,500 en el teléfono que salió este año, ¿no? Entonces, ¿cómo también ha cambiado? Hoy directamente el almacenamiento es más alto, las cámaras son más nítidas, tenemos mayor porcentaje directamente en el uso de la batería, el uso del cargador, hablamos directamente de baterías incorporadas, ¿no? Que anteriormente nosotros teníamos que comprarlas. Entonces, miren, todo va cambiándose y todo va innovándose. Y más que todo, nosotros somos una sociedad global y sobre todo dependiente de la tecnología. Por ejemplo, si yo voy a salir a la calle todos los días, ¿qué es lo que siempre debo tener en mi en mi pantalón? O en mi saco, en mi mochila. el teléfono, el dinero. El teléfono, el celular, ¿no? Nos puede faltar todo, nos podemos olvidar de todo al momento de salir, pero el celular siempre debe estar ahí, ¿no? Y por ejemplo, hablando de la sociedad dependiente, es cuando, por ejemplo, empresas que realizan lo que son avances en el tema de los celulares, prácticamente botan nuevos modelos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el iPhone 14. Nosotros podemos establecer que tiene un precio bastante alto, hablando de $1,500. ¿Sí? Y digamos, mañana sale el iPhone 16. Si nosotros tenemos un buen teléfono, una buena capacidad de memoria, nos sirve muy bien. Y a pesar de ello, si mañana sale el 16, nosotros rápidamente ya vamos a comprar ese teléfono. Es decir, todo nos vuelve bastante dependiente a la comunicación, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos un montón de redes sociales, pero las más básicas que son, ¿no? Facebook, YouTube,
Sí, hablamos también del TikTok, Telegram, que prácticamente son redes sociales que han logrado impartirse o expandirse por todo el mundo, ¿no? Y que prácticamente lo podemos hacer por medio de nuestro celular. Entonces, miren cómo va cambiando, cómo va innovándose y la tecnología sigue avanzando, ¿no? Y pues, sobre todo en este caso, nos hace una sociedad dependiente. Por un lado, una sociedad bastante conectada, bastante actualizada, pero también nos vuelve una sociedad dependiente de la tecnología, ¿no? Aquí podemos hablar, miren, las primeras imágenes de las radios, también podemos hablar algunas imágenes de la televisión, aquí también podemos verificar las primeras imágenes de los satélites y aquí los primeros celulares, ¿no? No sé si se acuerdan cómo era nuestro primer celular, era sumamente grande y hoy en día pues es sumamente ligero y tenemos pues en nuestra cartera, en nuestro pantalón, en nuestra mochila, perdón, y siempre nos acompaña, ¿no? Otra característica fundamental, otro cambio que se dio en el siglo XX fue la carrera espacial. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Jonathan, por favor? A ver. En los años 50 se inició la carrera espacial. En 1957 la URSS lanzó el primer satélite artificial. Alrededor de la Tierra, no entiendo eso. El Punti, ni sé qué nota. Luego puso en árbitro a la perrita Laika y por fin en 1961 el primer hombre que arbitró la Tierra en una nave espacial Yuri. Esos años ambos países realizaron programas de exploración espacial con unas naves avanzadas, nobles avances. En 1969 la nave norteamericana, el Apolo, arbitró la Luna y el astronauta Neil Armstrong fue el primer hombre que pisó el satélite. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, también podemos hablar un poco acerca de la carrera espacial, ¿no? Es decir, la finalidad que tuvo el ser humano de salir de nuestro planeta, ¿no? Y prácticamente lo establecieron en los años 50, ¿sí? Cuando la URSS, ¿sí? Conocido como la Unión Soviética, lanzó el primer satélite artificial, ¿sí? Que estuvo en órbita alrededor de la Tierra, ¿no? Conocido con el nombre de Sputnik. ¿Nos hace referencia a este nombre? ¿Lo hemos escuchado este nombre recientemente, tal vez? ¿Se acuerdan? Cuando Rusia creó su vacuna, ¿cómo se llamaba la vacuna de Rusia para tratar el COVID? Señorita Mariuxi, ¿cómo se llamaba la vacuna? Señor Jonathan. Habían varias vacunas. Ya, muy bien. ¿Cómo se llamaban? Una era no me acuerdo. Ya a buscar. Ya, muy bien. La Sputnik, ¿no? Entonces, miren, aquí viene o proviene el nombre de esa vacuna al primer satélite que lanzó, pues, en su momento la Unión Soviética, ¿no? Y que después puso en órbita una perrita conocida con el nombre de Laika en los años de 1957, ¿no? En 1961, el primer hombre que orbitó la Tierra en una nave espacial fue conocido con el nombre de Yuri Gagarin. Miren, como ustedes saben, en esos años la Unión Soviética y Estados Unidos estaban siempre en constante competencia, ¿sí? Uno atrás del otro como tal, ¿no? Y aquí podemos establecer que la Unión Soviética tuvo la visión, el primer país, para directamente orbitar lo que son la Tierra mediante lo que son satélites, ¿no? Y después, finalmente, el enviar lo que es una perrita laica para determinar lo que es, si era adecuado enviar a las personas. Y finalmente, el hombre conocido como Yuri Gagarin
orbitó pues la Tierra en los años de 1961, ¿no? En el caso de la Unión Soviética, por parte de Estados Unidos lanzó su primer satélite en los años de 1958, ¿sí? Y aquí fue un gran avance que tuvo Estados Unidos, que finalmente en 1969 crea lo que es una nave espacial, ¿no? Conocida prácticamente con el nombre de Apolo, ¿sí? Y se establece que Apolo directamente orbitó la Luna, ¿sí? Y el astronauta Neil Armstrong fue el primer hombre que pisó ese satélite, ¿no? Por ejemplo, Neil Armstrong nos dejó una frase emblemática cuando pisó la superficie de la Luna. ¿Qué nos dijo Neil Armstrong? 10 en este momento. ¿Qué nos dijo Neil? Señorita Mariuxi, ¿qué nos dijo Neil Armstrong cuando pisó la Luna? Nos dejó una frase icónica hasta el día de hoy. Sí, ¿no? Excelente, muy bien. Un pequeño Él paso para dijo, el hombre, pero un gran salto para la humanidad. ¿Sí? Entonces, miren, prácticamente podemos establecer que uno de los avances simbólicos dentro de la tecnología fue la carrera espacial, ¿no? Hoy en día, como ustedes saben, existen lo que son estaciones, ¿sí? Espaciales, en donde prácticamente los viajes fuera del planeta ya son muy comunes, ¿no? Especialmente de potencias europeas, de países desarrollados, que prácticamente lo hacen cada mes, lo hacen cada semana, con lanzamiento de satélites, con la capacidad de crear naves espaciales para llegar a lo que es a la estación espacial, verificar un desarrollo directamente de la Luna, el tratar de expandirse a otros planetas, ¿sí? Con el caso de enviar lo que son máquinas, ¿no? Máquinas que nos permitan observar el medio ambiente de otros planetas, ¿no? Hablando directamente de Marte, ¿no? Ahí encontramos lo que son máquinas que prácticamente fueron enviadas por Estados Unidos y que al día de hoy siempre va recopilando información, ¿no? Muy bien, aquí también podemos hablar un poquito acerca de los instrumentos que fueron utilizados para las carreras espaciales, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Mariuxi? El- los avances en la tecnología del espacio no solo fueron utilizados para los viajes y la propaganda de sus éxitos, también se aplicaron a los armamentos, los cohetes que lanzaban los satélites y las naves. Podían eh, conjugar varias bombas nucleares de un continente a otro. Los nuevos mecanismos de comunicación se utilizaron para la defensa. Sin embargo, muchas de las innovaciones tecnológicas de la carrera espacial fueron rápidamente incorporadas a la oferta de bienes tecnológicos en el mercado. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, ¿no? Por ejemplo, a raíz de la carrera espacial, de la creación de cohetes, con la finalidad de salir de la Tierra, eventualmente las potencias europeas lograron crear lo que son las bombas nucleares, ¿no? Si recordamos un poquito la Segunda Guerra Mundial, en donde estas bombas fueron lanzadas tanto en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Pero una vez, sí, que estos países desarrollados llegaron directamente a contar con estaciones espaciales, empezaron directamente a llenar lo que son sus cohetes, ¿sí? Con material nuclear, ¿no? Es decir, tener satélites que les permitan dirigir sus ataques a otros países, ¿no? Entonces, miren, como ustedes saben, en la actualidad la mayoría de países desarrollados cuentan con bombas nucleares y en el caso directamente lo tienen en órbita con sus satélites como tal, ¿no? Que si bien es cierto, por un lado fue bueno que el ser humano logre pues construir naves espaciales, logre directamente llegar a otros territorios, pero también fue muy malo porque la mayoría de estos satélites fueron utilizados con la finalidad, en este caso, de tener armamento nuclear, ¿no?
Y como ustedes saben, si en algún momento logra darse la Tercera Guerra Mundial, todo el planeta sería afectado, ¿no? Especialmente por los satélites que cuentan con cargamento nuclear, ¿sí? Muy bien. Ahora, otros cambios que se dieron en el siglo XX fue prácticamente la agitación y la protesta en la mayoría de los países, especialmente en América, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Jonathan, por favor. Los cambios sociales, políticos, a ver, políticos, tecnológicos se reflejaron en una sociedad que en muchos sentidos parecía querer romper con el pasado. Los jóvenes crearon su propia cultura de la protesta, que se extendió a varios campos. Desde los años 50, nuevas formas de música populares acudieron a sociedades, especialmente a la juventud. El cambio fue mucho más allá, puesto que en varios países industrializados se desarrolló el movimiento hippie, que propugnaba la paz y no violencia, y rechazaba los los valores de sociedad de consumo. No se trataba de una agrupación organizada, sino de una actitud colectiva de jóvenes que formaban comunidades y vivían con sencillez consumo de drogas, especialmente de marihuana. Se convirtió en un mecanismo de escape y de protesta. Muy bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos palpar, ¿no? Que a raíz del desarrollo de la tecnología, hablamos de los avances en medicina, los transportes, prácticamente todo esto fue cambiando, ¿no? Pero sobre todo empezaron a darse lo que es la creación de diferentes grupos de protestas, ¿no? Prácticamente aquí los jóvenes formaron una agrupación conocida como la comunidad hippie como tal, ¿no? En donde prácticamente realizaban protestas en contra, en este caso, de la tecnología, es decir, que volvían a una sociedad dependiente, ¿no? También podemos establecer que la violencia, las guerras, los conflictos fueron fortaleciéndose en estos años del desarrollo tecnológico, ¿no? Si recordamos un poquito la Primera, la Segunda Guerra Mundial, que fueron conflictos bastante fuertes que afectaron pues a la mayoría de los países en Europa en general, ¿no? Aquí también podemos hablar de que los jóvenes, perdón, se levantaron en contra de las empresas, en contra de las industrias que prácticamente explotaban a los trabajadores, ¿no? Y aquí directamente el movimiento hippie promulgaba lo que es la paz, la tranquilidad, la no violencia y sobre todo no consumir lo que son los valores tecnológicos que la sociedad ofrecía como tal, ¿no? Si bien es cierto, ellos mantenían que toda la sociedad debe vivir en tranquilidad, con sencillez, ¿sí? Y que todos directamente tenemos que tener igualdad de oportunidades dentro de la sociedad en general, ¿no? Porque prácticamente aquí estábamos en una época en donde los gobiernos eran muy fuertes, muy represivos, existían dictaduras y sobre todo con el cambio de la tecnología permitieron crear lo que son empresas o industrias más desarrolladas con la finalidad, en este caso, de explotar al ser humano, ¿no? Y aquí directamente la mayoría de los jóvenes se levantaban en las comunidades y aquí el consumo de drogas como tal prácticamente fue una forma de escapar a estos problemas sociales, ¿no? En donde todo directamente era acompañado con los conflictos entre el gobierno y la población en general, ¿no? Que prácticamente fueron dándose en aquellos años. Si bien es cierto, nosotros podemos palpar que la mayoría de los cambios en la ciencia, en la tecnología, en la carrera espacial, en la medicina, en los transportes, fueron avanzando de la mejor manera, ¿no? Como ustedes saben, hoy tenemos aviones gigantescos que llevan a grandes cantidades de personas en una distancia a otra, que antes lo hacían en un tiempo bastante acelerado, hoy es un tiempo corto, ¿sí? El celular, hablamos de la televisión, hablamos de la computadora,
computadora, hablamos directamente de la informática, que fueron aspectos fundamentales que siguen vigentes hasta el día de hoy y con el tiempo siguen avanzando, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, por favor, no se olviden de seguir revisando nuestra plataforma, de seguir realizando las actividades de la plataforma y en su momento también revisando las clases grabadas, ¿sí? Para que obviamente estén todas las actividades y todos los temas al día, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo domingo, ¿sí? Cuídense